Oremos. Te damos gracias, buen Dios, por concedernos estar aquí, por concedernos la libertad de poder tener Biblias y abrirlas con el propósito de buscar cuál es tu voluntad para nosotros, qué es lo que tú pides de aquellos que se acercan a ti. Pon tu temor en nuestro corazón para que cumplamos el propósito por el cual tú hiciste llegar tu palabra a nosotros. Si la sal se desvaneciere, hemos leído, no sirve más para nada. Líbranos, Señor, de un cristianismo inútil, que de verdad aprendamos a vivir para tu gloria. Tú has convocado a muchos, pobres y ciegos, porque aún hay lugar en tu mesa. Envía tu Espíritu Santo para abrir los ojos de esos ciegos y para que todos reconozcamos cuán pobres somos y necesitados de tu Espíritu Santo y del pan del cielo que es tu Hijo Jesucristo. Habla a los tuyos. Visita a tu pueblo. Salva, redime, Señor, con tu gran poder, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sentarse. Les pido que abran la Sagrada Escritura en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5. Hemos estado leyendo en estas últimas semanas desde los versículos 18 al 22, al 23, perdón. Entonces vamos a leer Gálatas 5 a partir del versículo 18. Esto dice la palabra de Dios: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hemos estado oyendo por esta lista de pecados y el Señor nos ha ido mostrando todo lo que esos pecados significan y nos ha ido ayudando a identificarlos para mortificarlos en nuestra vida, porque como enfatiza el apóstol, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El apóstol pasa de defender el evangelio de la gracia ante aquellos que piensan que pueden ser salvos por cosas que ellos hacen o por cosas que ellos dejan de hacer, lo cual es la perversión del legalismo. Esa es la perversión del legalismo, creer que las personas pueden hacer algo para salvarse o que se salvan porque dejaron de hacer algo y no porque han puesto su fe completa, su confianza en Jesucristo y en lo que Jesucristo hizo. Pero después él pasa al otro extremo y dice, pero aquellos que también piensan que porque la salvación es por gracia pueden vivir en pecado, igual se engañan.
Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque el Evangelio es la buena noticia de lo que Cristo hizo a favor de pecadores, y el Evangelio en sí mismo es transformador. La gracia de Dios cambia al pecador de manera que llegue a aborrecer todo aquello que antes amaba, que es el pecado y el mundo, y ahora llegue a amar algo que antes no le interesaba, que es a Cristo, Dios, su palabra, la santidad. Hoy vamos a dedicarlo a hablar de dos de los últimos que vienen aquí enumerados, que son disensiones y herejías. Están bastante relacionados, pero no son necesariamente lo mismo, y entonces vamos a hablar de esas dos cosas que también llevan a la condenación a aquel que las practique y no se arrepienta de ellas. Definiciones. Una disensión es un desacuerdo, es una oposición de pareceres o de intereses. Herejía, división causada por una desviación de la sana doctrina. Básicamente esas son las definiciones que vamos a manejar hoy. Aunque realmente la palabra herejía lo que significa es división, eventualmente para nosotros significó ese apartarse de la doctrina de Cristo. Y esa disensión, ese desacuerdo, si ustedes ven, la palabra se relaciona con un verbo que es disentir. No sé si lo han oído o lo usan. Yo disiento de lo que dijo otra persona cuando no estoy de acuerdo. Entonces, por eso, a los que disienten, se les llamaba, digamos, en Inglaterra, los disidentes, podría ser. Entonces vamos a ver las clases de disensiones que hay y las clases de herejías que hay. Voy a empezar por el asunto de las revoluciones. Y en esto no me voy a detener mucho, pero creo que es importante que nosotros sepamos qué es lo que la Biblia enseña de las revoluciones, es decir, de los levantamientos de un pueblo contra la autoridad que Dios ha establecido. Debemos entender las diferencias entre las guerras y las revoluciones. Las guerras se dan cuando hay un ataque de un país hacia otro o un conflicto entre países. Y los creyentes que vivan en esos países no ofenden al Señor si ellos son servidores del ejército en ir a cumplir su función como defensores de su país. Eso es un deber. Defender el país en el que Dios lo hizo nacer a uno, porque al defenderlo está usted defendiendo las familias del país y su propia familia, y esto es mandamiento del Señor. Entonces eso es diferente de las revoluciones. Y aunque no quiero tomar mucho tiempo para esto, es cuestión de que ustedes estudien y lean cómo han sido las revoluciones en general, con algunas poquitas excepciones, y verán que son el acto pecaminoso de rebelarse contra la autoridad, pero aquellos que se rebelan contra esa autoridad y usualmente prometen al pueblo soluciones, ellos llegan a ser iguales o peores que aquellos que estaban en autoridad antes de la revolución. Solamente estudien un poquito de historia, si no lo han hecho, de qué pasó en la Revolución Rusa, la llamada Revolución Bolchevique, y así, y las otras revoluciones de ese estilo. Hay una comparación que se puede hacer bastante interesante entre la diferencia que hay entre la Revolución Francesa, sus motivaciones y sus resultados, y la llamada Revolución Americana o Guerra de Independencia. Y ustedes verán, al comparar
que lo que había en ambos lados era bastante diferente. Por un lado, allá en Francia, Voltaire, Rousseau, esos pensamientos basados en la razón y en el humanismo eran los que impulsaron esa revolución, una revolución cruel. Y los datos que hay de esa revolución era algo muy, muy sangriento, basado en el odio hacia aquellos que estaban en autoridad. La otra, basada en los pensamientos de hombres como John Locke, como el mismo Washington, Jefferson, etc. Unos ideales diferentes les llevaron a lo que hicieron, pero hay un abismo de diferencia entre ambas. Solo para decirles, alguien pudiera pensar, ¿y qué pasa con manifestaciones como las que recientemente tuvimos al respecto de la educación de los hijos? Y yo lo que puedo decirles es, si el país en el que vivimos nos da medios aprobados por los cuales nosotros podemos decir con lo que estamos y no estamos de acuerdo, usémoslos. Pero nosotros no estamos, mis hermanos, llamados a hacer revoluciones de ese tipo. La revolución que hace el pueblo de Dios es bastante diferente, como vamos a ver, y es la del Evangelio, porque el hombre lo que ocupa es un cambio en su corazón, no un cambio externo. Entonces, y solo para recordarles, ¿qué pasó? ¿Qué leemos nosotros en Éxodo? ¿Cómo fue que Dios libertó a su pueblo? ¿Se levantaron ellos en una revolución? ¿No les parece a ustedes interesante? Por lo menos yo creo que es digno de notar que una y otra vez es a Faraón, que es la autoridad que sabe, deja ir a mi pueblo. Y ustedes no piensan que por qué ellos dijeron, aunque no nos dé permiso, levantémonos y vayámonos. ¿Por qué no se hacía eso? Y llegó el momento en que incluso los que rodeaban al faraón y estaban en autoridad decían, déjelos ir, vea cómo está Egipto destruido. Pero hasta que Faraón dio la autorización, Moisés sacó a su pueblo. Y eso debería decirnos algo. A los que Dios puso en autoridad, nosotros hemos de respetar, porque aquellas indicaciones que los apóstoles dieron para respetar la autoridad, mis estimados, no fueron dadas en una época en que los que estaban en autoridad eran buenos gobernadores ni hombres buenos ellos mismos. La época en que escribió la carta a los romanos, el apóstol Pablo, Romanos 13, ¿quién estaba en el imperio romano? ¿Quién estaba ahí como cabeza? Nerón, un perseguidor de la iglesia. Y primera de Pedro 2:7 también, Pedro dice, honrad al rey. ¿A cuál rey? A ese impío rey. ¿Por qué? Porque así nosotros mostramos nuestra sumisión a la soberanía de Dios, que ha puesto a ese impío rey, pero que Él tiene todo el poder de quitarlo cuando Él lo decida. Esa es nuestra posición según lo que entendemos de la Sagrada Escritura con respecto a ese tipo de pecado que es levantar revueltas contra la autoridad, diferente de usar mecanismos que sean válidos en el país y bajo la ley usarlos para el beneficio de la educación de nuestros hijos, de las mismas actividades que hacemos como iglesia. Pero entonces, eso en cuanto a disensiones seculares, porque esa palabra realmente a eso es a lo que se refería, disensiones que se dan entre el pueblo. Y ahora vamos al campo de la iglesia. Veremos que hay divisiones lícitas e ilícitas, porque si hemos de ser sinceros con la historia y hablando con la verdad, el protestantismo surge de una división. Hay quienes quieren negar esto.
La iglesia fue dividida, pero entonces la pregunta es, ¿será que a eso nos está llamando el escrito aquí que tenemos a los Gálatas? ¿Fue pecado esa división, esa ruptura con la iglesia de Roma? Porque eso era una disensión. La iglesia del Señor, el cristianismo, se ha dividido desde antiguo, desde muy antes. Y por lo menos en lo que es la organización visible del cristianismo, desde el siglo XI había habido una seria ruptura. Lo que debemos entender es que la motivación de esa ruptura y el resultado de la ruptura nos va a decir si esa ruptura era aprobada por Dios o no. Cuando hubo esa división entre la iglesia o el cristianismo oriental del cristianismo occidental, que es lo que hoy llamamos la iglesia oriental, es los cristianos ortodoxos, que se llama así, y la iglesia latina, el rito latino es con su cabeza en el papado de Roma. Ya nosotros en otras oportunidades hemos estudiado historia de la iglesia, pero eso es algo muy necesario de seguirlo estudiando. Esa ruptura que se dio al adentrarse en las razones no era una ruptura por causas piadosas, sino que muchas de esas rupturas se dieron, y básicamente esa, por las pugnas de poder, por ese deseo de estar mandando sobre los demás, enseñoreándose sobre los demás. Y el obispo de Roma eso era lo que quería, y así era llamado antes de que se le dijera papa, era simplemente el obispo de Roma y los otros patriarcas de Oriente. Pero esa división no consideramos nosotros que haya sido una división con motivación piadosa, ni haya dado como resultado que es que alguna de las dos partes quería seguir fielmente las Sagradas Escrituras. No era eso, sino su propia tradición, su propio rumbo quisieron tomar. Vuelvo a hacer la pregunta. Esto de las disensiones nos manda, nos obliga a que solo debería haber una sola organización, una sola iglesia cristiana en el mundo. Que si fuera así, nosotros tenemos que buscar esa organización y unirnos. El concepto de iglesia que manejan el catolicismo romano y sectas como los mormones, como los testigos de Jehová, ese concepto de iglesia que ellos tienen como una organización mundial, llevaría a las personas que creen que esa es la iglesia a unirse a esa iglesia. Porque si hay solo un organismo mundial con un gobierno centralizado, como lo es el catolicismo romano, que tiene su sede en Roma, y que la cabeza de esa iglesia es un hombre que es el Papa, el obispo de Roma, como es, por ejemplo, la iglesia mormona, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con la sede en un lugar específico, en Utah, en Estados Unidos. Y de ahí se gobierna esa iglesia para todo el mundo. Y ellos piensan, fuera de esa iglesia no hay salvación, y eso es lo mismo que han predicado tanto el catolicismo romano como otras sectas. Los testigos de Jehová, con su organización mundial que tiene sede en Nueva York, el Watchtower Society, Tract Society, esa es su manera de ver. Si ese es el concepto verdadero de iglesia, una organización mundial, las personas estarían impelidas, tengo que estar en esa organización que es la de Dios. Pero nosotros no entendemos así la iglesia universal. Nosotros entendemos que donde quiera que haya hermanos, ¿quiénes son hermanos? Que donde quiera que haya personas que se han arrepentido de sus pecados, han sido salvados por Jesucristo, que han dejado el mundo y el pecado porque ahora son de Cristo y que esperan al Salvador y que creen la Sagrada Escritura y se rigen por ella, no tienen que llamarse como nosotros nos llamamos específicamente, son nuestros hermanos y son parte de la Iglesia Universal, la verdadera Iglesia Católica.
porque eso es lo que significa el término católico, universal. Hay una iglesia universal, una iglesia de Dios. Y el que no está en esa iglesia, ahí sí es cierto, ese no tiene esperanza. Pero a esa iglesia la llamamos iglesia invisible, pero que tiene una expresión visible en las iglesias locales, y a eso es a lo que vamos ahora a acercarnos, a las disensiones y herejías dentro de la iglesia universal y dentro de las iglesias locales, expresión de la iglesia. Efesios 4:3 dice que nosotros necesitamos mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. La unidad del Espíritu es una unidad que el Espíritu Santo da, pero el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, por lo cual los cristianos deben estar unidos en la verdad y por la verdad. Como dice el apóstol, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Cuando la unidad se hace a expensas de la verdad, se convierte más bien en pecado. Vamos a ir leyendo entonces algunas citas que nos explican y más bien nos reafirman el pecado y la inconveniencia de las disensiones en la iglesia. Y solo para terminar la idea de lo que les había dado, por muchos siglos se levantaron dentro del catolicismo romano voces disidentes, vean la palabra, voces que causaron disensión dentro de aquella iglesia. Pero eran hombres valientes que hablaban la verdad y querían volver a las Sagradas Escrituras. Nada más que ellos sufrieron la muerte, la persecución y lograron, la Iglesia Católica logró callar aquellas voces. Pero en la providencia de Dios, en el siglo XVI, no sucedió así, sino que aquel hombre que hizo lo mismo disintió de la Iglesia de Roma y promulgó aquellas tesis en las cuales él se quejaba de aquellas doctrinas y prácticas no bíblicas de la Iglesia. Dios en su providencia preservó a este hombre, porque encontró en aquel rey, o más bien en aquel príncipe de Sajonia, Federico, quien lo protegiera. Y entonces pudo traducir la Biblia al alemán y comenzó algo tremendo en toda Europa. Biblia siendo traducidas a los idiomas, etc. Y eso fue disensión. Pero eso es una disensión por causa de la verdad. Vamos a ir a Romanos 16:17, ahora sí. ¿Qué debemos hacer cuando se presentan las disensiones? Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Eso se va a llegar a dar. Personas entre nosotros que vienen con una doctrina diferente. Eso sucedió desde el primer siglo. ¿Y qué había que hacer con ellos? Ahora sí, más bien estamos mandados. Esos están causando una división y de esos hay que separarse. No dice aquí que tenemos que ir y matarlos. No dice aquí eso, sino que dice nos alejamos de ellos. ¿Quiénes causan divisiones en la iglesia? ¿Cómo se causa una división? Es tan sencillo ser uno mismo un instrumento del enemigo para causar una división. Sus palabras, lo que usted dice y cómo lo dice, debe cuidarse, porque el enemigo eso es lo que busca: quebrantar la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu que estamos llamados a conservar en el vínculo de la paz. Quitar la paz. Debemos aprender
a identificar personas que dañan la paz en la iglesia. ¿Para qué? Para apartarnos de los tales. Nosotros tenemos una misión que cumplir como iglesia y no la vamos a poder cumplir si permitimos a Satanás que venga y cause disensiones entre el pueblo de Dios que debería estar unido. Tener, como decía Pablo, un mismo sentir. Ven otra vez, qué interesante que esa palabra disensión y disentir tenga esa parte. Sentir. El apóstol Pablo dice que tenemos que ser de un mismo sentir, tenemos que sentir lo mismo en el corazón acerca de Cristo, de su palabra. Pero muchos sienten diferente. Y como vemos, por razones pecaminosas. 1 Corintios 1:10, ahí estamos cerquita, dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto pudiera alguien interpretarlo mal y pensar que a todos nos tiene que gustar el mismo color, la misma comida. Esto es algo espiritual. Nosotros estamos hablando de una unidad espiritual. Y vea con la solemnidad que el apóstol Pablo lo dice: os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que fundó esta iglesia, nuestro Señor Jesucristo, el que dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En ese santo nombre le ruega Pablo a esta iglesia que todos habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Lamentablemente, hoy en día la gente prefiere tener mucha gente, aunque esa gente, unos creen una cosa, otros creen otra, no importa, y por eso no se adentran en la doctrina. Por eso hay pastores que dicen que no quieren doctrina, porque la doctrina divide. Eso es una mala comprensión, porque Dios nos dice que tenemos que estar unidos, pero unidos en la verdad. Tenemos que nosotros tener una misma mente y un mismo parecer, pero ¿sobre qué? ¿Sobre qué es lo que tenemos que opinar lo mismo? Sobre Cristo, sobre el Evangelio, sobre las verdades esenciales que enseña la Biblia. Sobre eso es. Versículo 18. Vamos al capítulo 11 de 1 Corintios, versículo 18. Vean lo que sucedía en esta iglesia, que tuvo que ser corregido. Cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Este es otro tipo de división que se puede dar en las iglesias y que tenemos que pelear contra ella. Es división de clases. Aquí, hermanos, en la iglesia del Señor no hay estatus social que valga. Todos los que son de Cristo somos uno en Cristo, y no importa si usted tiene mucho dinero o poco dinero, mucha educación académica o poca educación académica, esas cosas es pecado si usted causa división por esa clase. Y ahora, ¿cómo es que usted lo puede hacer? Cuando usted solo se une con los que son como de su estatus, y usted está pecando de división así. Pero hay otra cosa que veo común en las iglesias hoy en día, y es separar a la gente por generaciones. Y entonces hacen unos tipos de reuniones donde solo pueden ir los que van de tal a tal edad, o los que son matrimonios jóvenes o cosas así. La iglesia del Señor
tiene una hermosura en su diversidad, que podemos estar en la misma reunión, desde el más pequeño hasta el más ancianito, todos juntos, cuán diferentes somos en muchas otras áreas, unidos por la verdad del Señor Jesucristo. Así que esas divisiones son pecaminosas. Debemos procurar más bien la unidad. Y antes de que alguien me malinterprete, no es prohibido que un grupo específico tenga una cierta actividad y por su afinidad común hacen esa actividad. El gran problema es, fíjese, ¿está eso causando algún tipo de división en la iglesia de Cristo? ¿Está eso uniendo o desuniendo? ¿Está marcando límites entre grupos? Porque eso no agrada a Dios. Un cuerpo en Cristo, un Señor, una fe, un bautismo. Segunda a los Corintios 12:20. Dice así, el apóstol Pablo le escribe a los Corintios: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, de todas esas cosas hablamos la vez anterior, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. La iglesia debe funcionar. Ustedes han oído, hace poco estuve meditando en eso cuando que me invitaron a dar aquello por lo que estuvimos orando a los pastores de San José. Y qué hermosa descripción aparece en el libro de los Cantares con respecto a la iglesia del Señor, que es esa mujer. ¿Quién es esta? Dice Salomón. ¿Quién es esa que viene subiendo del alba? Dice, imponente como ejércitos en orden. Un ejército ordenado, unido, con un mismo fin, sigue un solo capitán. Si nosotros no aprendemos a pelear contra el pecado de las disensiones, no vamos a hacer un ejército en orden a la vista del Señor precioso, sino que va a haber desórdenes, divisiones, grupitos. Nosotros tenemos que pedir perdón al Señor si esa es nuestra tendencia. Cada uno tiene tendencias a pecados, de todos los que hemos estado diciendo desde el principio, desde los pecados de inmoralidad sexual, los pecados contra el prójimo, todos esos, cada uno tiene su tendencia específica hacia cuáles pecados, y una tendencia pudiera ser en el corazón de muchos, hacer grupitos y desechar a los de otro grupo. Y eso es pecado. Y eso es un pecado por el cual se condena a aquel que no se arrepiente. Ya os he dicho que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces nosotros, eso tiene que ver, lo que he dicho es cómo debe funcionar la iglesia local. La iglesia local, que es una comunidad de creyentes en Jesucristo que se han unido en una alianza o pacto delante de Dios, de que van a caminar juntos. Aquí no es un asunto de que yo me salgo cuando yo quiero, no se puede. Es un pacto delante de Dios que se hace. Es pecado. Lo que tenemos que hacer es mantener la unidad del Espíritu, y Dios tiene sus maneras en que se mantiene esta unidad. Por eso el Señor puso ancianos, para que gobiernen la iglesia y para que vean cuando alguno está siendo atacado del enemigo, alguno está débil, alguno está tropezando. ¿Qué hay que hacer? Ir, porque hay que mantener la unidad del Espíritu. Ese puede ser un ataque diabólico para dañar la iglesia. Ese que deja en su corazón que crezca la amargura. ¿Qué dice Hebreos 12? No haya entre vosotros algún fornicario o profano como Esaú,
y que brote alguna raíz de amargura que contamine a los demás. Eso es perder también la unidad. Y por eso hay que tratar el caso. Y Dios no nos dejó. ¿Qué vamos a hacer? Él dejó claramente cómo se tratan los casos de las personas. Pero guardar la unidad de la iglesia del Señor. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo que siempre queremos es ganar aquella alma y mantener la paz de la iglesia. Entonces, todas esas divisiones son pecaminosas, las que he hablado y otras que se puedan dar. Debemos buscar la unidad como iglesia local. Y la unidad con todos aquellos, como había dicho inicialmente, con todos aquellos que profesan fe en Jesucristo, se rigen por la palabra y no solo dicen creerla, sino que verdaderamente viven con respecto a lo que está escrito aquí. Pero va a haber necesidad a veces de separación. Va a haber necesidad a veces de disensión. Entonces vamos al siguiente caso. Cristo mismo nos anunció esto. Lucas 12:51 dice así. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Y aquí es cuando nosotros tenemos que ser cuidadosos en la interpretación bíblica. Si nosotros no sabemos cómo llegar al texto, pensaríamos que la Biblia tiene contradicciones, pero el autor de la Biblia es uno solo. Es Dios, es su Espíritu Santo que la inspiró. Entonces, cuando nosotros llegamos a partes de la Biblia que nos parecen ser contradictorias con otra parte de la Biblia, nosotros no, lo que tenemos que reconocer es que nosotros no estamos entendiendo alguna de las dos. O que tenemos que profundizar a ver cómo esas dos cosas pueden coexistir. Entonces, si nosotros hemos leído que en la iglesia disensión es pecado, pero ahora estamos leyendo que Cristo ya había anunciado que Él no había venido a traer paz, sino disensión, tenemos entonces que identificar cuál es la causa de esa disensión de la que Cristo habla y cómo identificarla. Porque aquí dice Cristo, en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Y él había empezado esta sección diciendo, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Estos fragmentos que leímos no significan que Cristo está propiciando que en las familias haya un desastre. Lo que él está diciendo es lo que muchas veces va a provocar cuando una persona sí quiere andar conforme a la verdad de Dios y otros no. No se puede coexistir en completa paz en medio de gente que no ama a Dios. No se va a poder. Los intereses van a chocar. No se puede coexistir así. Va a ser algo que habrá que saber soportarlo y vivirlo. Y siempre estamos llamados a ganar, como habíamos visto hoy, la semana anterior. No a ser enemigos, sino a ganar almas. Pero va a ser inevitable a veces por causa de la verdad, por causa de Cristo. Y ellos van a ser los que nos van a tener odio. Nosotros no queremos odiarlos a ellos, pero nuestro apego a Cristo y a la palabra de Dios va a generar eso en muchas personas. Primera a los Corintios 11:19, donde estábamos hace un momento.
Ya creo que ahorita debe quedar un poco más claro, porque el apóstol Pablo está diciendo que no deben haber disensiones, no debe pasar eso, debemos evitarlas, tenemos que guardar la unidad, no está bien las disensiones, las divisiones, pero después aclara, porque es preciso, versículo 19, 1 Corintios 11, es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Qué significa la palabra es preciso? Es necesario. Esto va a tener que pasar. A veces, ¿para qué? Para que se muestre quiénes sí son aprobados. Nuestro deseo de mantener la unidad no tiene que ser a expensas de la verdad. Cuando la motivación de la disensión es un asunto que tiene que ver con Cristo y la verdad de Cristo, esa disensión va a ser necesaria para que se muestre quién va a seguir a Cristo y quién no. Y eso fue lo que sucedió después, en aquella época, hace 500 años. Si usted ha nacido en una tradición religiosa, usted ama lo que le enseñaron. Hay un apego natural hacia lo que le fue enseñado por sus padres, por sus abuelos, por quien sea. Y ahora surgía en aquel momento alguien retando la autoridad que ellos creían la que tenían que seguir. ¿Cuál era esa autoridad? La de un hombre. Y la de muchos hombres que dominaban en esa iglesia, en la iglesia de Roma, principalmente el Papa, pero el colegio cardenalicio y todo, cómo se manejan las cuestiones ahí. Y esta ruptura, nosotros tenemos que ver, ¿tenía una razón de ser sí o no? Porque como les digo, si nosotros no sabemos encontrar una razón verdadera, los que estamos en pecado somos nosotros, por habernos separado de la única iglesia. Pero entonces tenemos que buscar cuál es la razón de esa separación y de esa ruptura. Y era el Evangelio. Ustedes están pervirtiendo el Evangelio y están apartando a las almas de Cristo, llevándolas por otros caminos. Y no podemos quedarnos callados. Al entender y ahora al tener Biblia nos damos cuenta de eso y no podemos quedarnos callados, sino que tiene que haber esa división y esa disensión. La palabra herejía, como les decía, llegó a tener la connotación más que todo con respecto a doctrina incorrecta que se sale de la doctrina ortodoxa. De hecho, en el pasado los protestantes éramos llamados herejes. Ya hoy no, ahora somos nada más hermanos separados. Y esto dice mucho en nuestra contra, no a favor. Esto dice que el católico está viendo al evangélico o al protestante prácticamente somos iguales. Y ahí está, eso es un problema. ¿Por qué? Porque no deberían vernos como iguales. Deberían ver que hay una diferencia esencial en lo que creemos y en lo que vivimos. Pero si ellos no ven eso, entonces es claro que la división se ve como innecesaria. ¿Para qué nos separamos de aquella iglesia si vamos a vivir como ellos? Esa separación era una separación por el honor de Cristo y de la palabra de Dios. Pero si no es así, entonces de verdad, y hay muchas denominaciones que están volviendo, denominaciones producto de la Reforma Protestante, algunos sectores del luteranismo, algunos sectores igual de las iglesias llamadas reformadas, algunos sectores de los metodistas, todos esos están uniéndose y parece que ya no hay nada que los separe. Entonces mi consejo es vaya y hágase católico romano y pida perdón por haberse ido de aquella iglesia. Si de verdad pensamos igual y si no hay nada esencialmente que nos separe. Pero nosotros defendemos
que la razón de la separación es válida y necesaria hoy en día como hace 500 años. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, dice Pablo. Pero el asunto es la definición de aquellas cosas. Porque la Iglesia Católica dice creer en la gracia, pero esa no es la gracia que encontramos en la Biblia. En segunda de Juan, la segunda carta de Juan 1:9, él había dicho: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y entonces, dentro del protestantismo también hay divisiones, unas de las cuales han sido pecaminosas. Hay iglesias que se han dividido por cosas realmente absurdas. Y no crean que estoy exagerando cuando les digo que sé de casos de iglesias que se dividieron porque la mitad de la iglesia aprobaba un florero y la mitad no. Y ya entonces hay que ser dos iglesias, los que sí tienen florero y los que no usan florero. Y eso es por causa de nuestro pecado. Eso no es de lo que estamos hablando aquí. Pero en el protestantismo hay separaciones que son válidas y que son otras inválidas. Las herejías, esas doctrinas que se desvían de la pura doctrina de Cristo, existen desde el primer siglo. Y las que hay hoy en día son simplemente o resurrecciones de viejas herejías. Porque vea que dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Entonces tendríamos que tener la doctrina de Cristo como lo más importante. Y cuando hablamos de la doctrina de Cristo, estamos hablando de la doctrina de Cristo en su persona, en sus oficios, de Él en sí mismo, pero también estamos hablando de lo que Él enseñó. Porque Jesucristo al ascender dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id. Y Él les dijo, yo voy a mencionarles muy brevemente cosas que Cristo enseñó y que por tanto son la doctrina de Cristo, de las cuales si alguien se aparta y no se arrepiente de apartarse de esa manera, se condenará. La herejía en este sentido que lo vamos a decir, condena. El que practica tal cosa, el que cree tal cosa, no heredará el reino de Dios. Jesucristo habló claramente de Dios, de su esencia como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, le dijo: con toda potestad, id. Hace discípulos, bautizándolos ¿en qué nombre? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo habló de la Trinidad, de lo que nosotros llamamos Trinidad, de un Dios que es uno en esencia, tres en persona. Cristo habló de su propia divinidad. Y si alguien no cree eso, no se salvará. Cuando Felipe llega y le dice: muéstranos al Padre y nos basta, ¿qué le dice Cristo? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y el Padre y yo uno somos iguales. Y sin embargo, Cristo también habló de su humanidad. Y Él, que tomó la naturaleza humana, llegó a decir: el Padre mayor es que yo. Él reconoció ambas naturalezas en sí mismo. Jesucristo habló sobre el pecado y sobre el arrepentimiento como algo esencial. Si alguien está predicando un evangelio que no exige arrepentimiento y fe, eso le lleva a la condenación. Antes, dijo Jesús, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No es nada más de hacer una oración y se soluciona el asunto. Jesucristo, Marcos 1:15, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed al evangelio. Esa es la doctrina de Cristo. Y si usted no la cree, no se puede salvar. Jesucristo fue en toda la Biblia. No hay nadie que hable tanto de la condenación eterna del infierno como el Señor Jesucristo. En el mundo quieren poner a Jesucristo como solo amor y paz, y Él no hace
Pero Él fue el que habló de un lugar donde dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. De ese lugar espantoso del cual no se puede salir. Estaba escuchando a un predicador brasileño y me llegó mucho lo que él dijo, porque yo tenía un cierto dolor y le decía a mi esposa y a mi hija, pero hay una esperanza en el dolor mismo de que esto se me va a quitar en algún momento y que algo me lo va a aliviar. Cualquier dolor que usted tenga, usted espero que ya mañana se me quite o que pronto se me quite. En el infierno no hay oportunidad. La Biblia dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Lloro y crujir de dientes. Si usted no cree en el infierno, si usted no cree en la condenación eterna, no se puede salvar. Porque la condenación eterna es lo que también expresa la gravedad del pecado cometido contra Dios, contra un Dios que es santo. Jesucristo habló sobre un solo camino de salvación, un solo camino al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si usted abraza un tipo de cristianismo o de religión pluralista, es decir, que admite varias maneras de salvarse. Sí, aquellos creen diferente, pero ellos también se van a salvar, y aquellos también, y aquellos también. Ya usted abrazó una herejía. Solo hay un camino, solo hay una puerta, solo hay un Salvador, Jesucristo, nada más que eso. Si se aparta de ahí, es herejía, se condenará. El Espíritu Santo como iluminador y guía. Si usted no cree en el Espíritu Santo, creador y dador de vida, no se puede salvar. Jesucristo dice que Él iba a enviar al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad. Él me glorificará a mí, dijo Cristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os guiará a toda la verdad. ¿No crees en el Espíritu Santo o piensas como las sectas que es una especie de fuerza de Dios y no alguien? No puedes salvarte. Es herejía. Jesucristo fundó una iglesia, y como vimos, no es una iglesia fundada sobre hombre, sino es una iglesia fundada sobre Cristo mismo. Él dijo, edificaré mi iglesia. ¿Es parte usted de esa iglesia? Porque si usted no es parte de esa iglesia, ni aprecia la iglesia del Señor en su expresión universal y en su expresión local, no puede salvarse. La iglesia es vista como la novia de Cristo, la esposa de Cristo, y aquel que desprecia a la esposa de Cristo, desprecia a Cristo y no puede salvarse. La iglesia como institución divina para edificación del pueblo de Dios es una doctrina esencial también. ¿Por qué les digo esto? Porque hay gente que ya piensa que no, que se puede ser cristiano y no ir a ninguna iglesia ni pertenecer a ninguna iglesia. No. ¿Quiere pensar así? Espere al día final. ¿Qué dirá Dios? Porque somos llamados miembros de su cuerpo. Hay un día final. Y Jesucristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es nuestra bendición y esperanza. Pero Él dijo también que todo el juicio el Padre dio al Hijo. Y Cristo va a ser el juez. Y cuando Él sea juez, Él va a juzgar conforme a sus palabras, dice. La palabra que os he hablado, ella os juzgará en el día postrero. Estas son algunas de las doctrinas esenciales que si usted no cree en ellas, y si usted tal vez no las ha creído, pero usted puede arrepentirse y salvarse. Pero si usted se aferra al error, que es herejía, se condenará. Y un día, en el día final, usted recordará, alguien me lo advirtió, que si seguía empecinado en ese camino, negando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, negando a la divinidad del Salvador o su humanidad, negando la necesidad de arrepentimiento, negando el único camino de salvación, negando al Espíritu Santo de Dios, negando la iglesia, se condenará. Para terminar,
Solo quiero decirles con respecto a este tema de las disensiones y herejías, que sí, la verdad va a generar problemas. ¿Está dispuesto usted a seguir a Cristo a pesar de esos problemas? Porque su familia, sus amigos, aquellos que a usted tenía cercanos, ya no le va a agradar mucho ese rumbo que usted ahora ha tomado, que todo es Cristo, que solo Biblia, que solo iglesia, y va a haber disensión. Si usted sigue a Cristo, si usted entra por esa puerta estrecha y decide caminar en Cristo, es garantizado, va a haber problemas. Pero no se desanime ahí. Usted se va a sentir animado porque esos mismos que le darán problemas, sea su padre, sea su madre, sea sus amigos, usted los puede ganar para Jesús. Usted puede ser el instrumento de Dios de llevar la verdad. Pero no crea que se va a librar, si de verdad va a seguir a Cristo y va a amarle, de problemas alrededor de disensiones. ¿Seguirás a Cristo o vas a tomar la posición cómoda de, con tal de que haya paz? Aquí no hablamos de nada de religión, con tal que haya paz. No es así. No es así. Cristo dijo: el que me negare delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de los ángeles de Dios. Y finalmente, hubo una primera disensión y hubo una primera herejía. Y la provocó y la inventó Satanás. La primera disensión, el primer desacuerdo fue diabólico, fue el mismo Satanás. No estoy de acuerdo con la autoridad de Dios. No estoy de acuerdo con Dios y cómo Él hace las cosas. Y esa fue su perdición y la de todos los demonios que le siguieron. Esa es una rebelión obviamente impía, y esa es la primera que tenemos en la historia. La primera rebelión contra la autoridad bendita del Dios único y verdadero. ¿Cómo se atrevió? Eso es impensable, inentendible, no sé. Pero esa es la primera rebelión. Y la primera herejía, ¿saben qué pienso que es la primera herejía? Lo que le dijo la serpiente a Eva: no moriréis, seréis como Dios. Esa es la primera herejía. Y esa herejía está viva hoy en día. Y aquí mismo puede haber herejes pensando que sí, que pueden decidir su propio destino. No moriréis. Es mentira todo eso. No le haga caso a ese pastor. ¿Cómo se le ocurre que Dios va a condenar tanta gente? No moriréis. Ahí está la herejía. No moriréis. Viva su camino. Usted sea bueno. No le haga mal a nadie. Satanás con su herejía para la condenación de los que le atiendan. Pero hoy hay esperanza, porque hay muchos aquí que fuimos herejes. Fuimos herejes. Pero vino la bendita iluminación del Espíritu Santo que nos hizo ver a Cristo, al Salvador. Nos hizo ver nuestro pecado. Y nos dio esperanza. Y hoy tenemos esperanza. Aférrese al Salvador Jesucristo y usted también tendrá esperanza. Oramos. Dios Todopoderoso y Eterno, esta es tu palabra que hemos leído y hemos suplicado que por tu Espíritu Santo tú vinieras con tu luz. Confiamos, Señor, que así ha sido. No permitas que olvidemos. Haz que tu palabra, como un martillo en nuestras conciencias, nos recuerde cuál es nuestra situación delante de ti. Rogamos por las almas que no tienen la luz de la verdad. Alúmbrales. Rogamos por tu pueblo para que aprendamos a evitar toda disensión injusta
y solamente luchemos por la unidad en la verdad y por la verdad. Bendice a tu pueblo aquí y bendice a todos los que en cualquier parte del mundo reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador y esperan su regreso. Amén.